Queridos hermanos, en este mes de abril de 2014 se están conmemorando 150 años del lanzamiento del Evangelio según el Espiritismo. En ese texto, Kardec reunió una cantidad importante de versículos de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, para traernos a nosotros los espiritistas toda esa moral tan especial y tan grande que es la moral de Jesús. En cierta parte del Evangelio se menciona con toda claridad que la moral del espiritismo es la moral de Jesús, expresada en los Evangelios, por la simple razón de que no hay ninguna que sea mejor que ella. Esta obra, desde su aparición, ha tenido un éxito notable. Y todos los que tenemos algún vínculo con la edición de libros, sabemos que esta es la obra más divulgada de la doctrina espírita. Hoy se cuentan por muchos millones los libros que han sido distribuidos en las más diversas lenguas, en los más diversos idiomas, por todo el mundo, de esta obra fundamental. Por supuesto que el libro de los espíritus es importantísimo, porque tiene la base de la doctrina espírita, pero en este texto Kardec hace un estudio extraordinario sobre la parte moral de la enseñanza del Maestro Jesús, su concordancia con el espiritismo y la importancia que tiene esta moral para todos nosotros. Nuestra institución, Mensaje Fraternal, en alianza con el Instituto de Difusado Espírita en Araras, desde hace 33 años, hemos estado siempre difundiendo esta obra por todo el mundo hispánico, porque consideramos que tiene una gran importancia y que es muy necesaria que sea conocida por todos cuantos buscamos acercarnos a la belleza del contenido de los Evangelios de Jesús y a profundizar en las verdades eternas que contiene. Hay muchas historias sobre este libro que ha salvado innumerables vidas. Ahora, hace muchos años nosotros encontramos una frase que decía, alguien decía, donde llega el Evangelio todo se mejora, todo mejora. Y después de distribuir este libro a manos llenas, puedo informar que entre las ediciones que hemos hecho en español, que son más de casi 50 ediciones en español, y unas 2 ediciones en idioma portugués, nosotros estamos en Mensaje Fraternal con alrededor de un tiraje total de 500.000 de libros que han sido distribuidos por los más diversos países, especialmente buscando llegar a las partes donde la población es más pobre, donde hay mayor necesidad,
donde la aflicción campea. O sea, este es un libro que se regala 1 y 2 y 5 veces, 10 veces, que se continúa regalando y que ocupa siempre, a través de estos 30 y tantos años que ya nosotros tenemos, los primeros lugares en el campo de la difusión que hacemos. Y este libro no tiene contraindicación. Es un libro perfecto para consolar. Es un libro donde las personas siempre encuentran aquel apoyo. Es un libro que la gente tiene la costumbre de abrirlo con los ojos cerrados cuando tiene un problema, y entonces allí aparece generalmente la respuesta que uno anda buscando. Y sobre este particular yo tengo una historia que quiero compartirla con ustedes porque me parece interesante. Ustedes saben que nosotros trabajamos con los libros y había una época que teníamos en casa, en una gran biblioteca que teníamos allá, enorme cantidad de estos textos que después los íbamos distribuyendo en la medida de las necesidades, pero siempre había paquetes completos de libros nuevos que no se habían abierto nunca. Y cada vez que salíamos de viaje, teníamos por costumbre buscar un ejemplar de estos que nunca se había abierto y con los ojos cerrados, bien yo o bien otras personas en la casa que no conocían a detalle más o menos el lugar donde se encontraba esto, abríamos el Evangelio según el Espiritismo al azar. Y durante años, todas las veces, salía siempre la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y esto nos llenaba de gran satisfacción porque sentíamos que la modesta labor que estábamos realizando tenía sentido y que el mundo espiritual, que evidentemente estaba participando en ese fenómeno natural que estaba ocurriendo, porque no fue ni una vez, ni 2, ni 5, sino a lo mejor más de 20 veces, que nosotros abríamos los libros en distintas fechas y con distintos ejemplares, siempre sin que hubieran sido abiertos nunca. Y siempre así, rápidamente, cerrábamos los ojos, tomábamos el libro, salía la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y después los resultados, de dónde cayeron las semillas, ¿no? Unas en el camino, otras bajo las piedras, otras no alcanzaron a ser sembradas en profundidad y cuando vino el sol las quemó. Y después finalmente el simbolismo de la siembra, que es que con apenas una sola semilla salen cientos de semillas después, se cosechan cientos de semillas después. Ahora, para todo esto, el sembrador debe salir a sembrar. Y sembrar implica un trabajo bastante fatigoso o fatigante, porque hay que barbechar la tierra y después sembrar y volverla a arar o a cavar para que el grano ocupe su lugar en el surco y así pueda germinar y realizar la labor, la función para la que ha sido elegido. Y no termina todo allí, porque después que surge la espiga, que la espiga madura, entonces hay que segar el grano, hay que sacar los granos
antiguamente se hacía en la era, aventar el trigo para que quedara limpio y entonces guardarlo para irlo consumiendo poco a poco. En la tierra de la que somos originarios, donde tuvimos el privilegio de nacer en Islas Canarias, el trigo y otros granos se hacía para producir el gofio, que es un alimento de primer orden. O se usaba también la harina para hacer el pan. Entonces esto tiene un simbolismo. El trigo, el pan, la harina, simbólicamente tienen un contenido espiritual de indudable belleza y profundidad. Pero Dios pone una parte importantísima. Pero por otro lado, el sembrador tiene que poner su esfuerzo. Hay que barbechar la tierra. Hay que cavarla o ararla después cuando llega la siembra. En el momento de esa siembra hay que regar las semillas. Claro está que hoy día hay una mecanización, hay una tecnología, pero en tierras donde hay muchos morros, donde hay muchas piedras, donde hay laderas, esa tecnología sirve de poco, porque hay que hacer las cosas a mano, porque las maquinarias no entran ahí, no tienen espacio o no tienen condiciones para hacer la siembra de manera adecuada. Y después, como decíamos, hay que esperar pues a que crezca la espiga, que se desarrolle, y viene la siega, que también hay que hacerla a mano, porque, repito, esas máquinas no pueden entrar en esas laderas abruptas. Y después, hecha en manojos, se lleva a la era donde hay que pisarla, bien con ganado, bien con los mismos pies de uno, para ir separando el grano de la paja. Hay que aventar esa paja para que se quede el grano en el suelo y guardarlo. Es un proceso largo. ¿Ve? La gente que consume el pan y que consume el gofio, que también está hoy día pues bastante distribuido por el mundo el consumo de este alimento, pero generalmente no se tiene conciencia del trabajo que conlleva sembrar y cosechar. Y en el campo del espíritu no podría ser de manera diferente. No hay nada fácil en la vida. Todo lleva su trabajo. Y de que la persona conoce o conozca el Evangelio según el Espiritismo, hasta que pueda convertirse mañana largo, en un ser ya, un hombre de bien, una mujer de bien, una persona transformada, una persona virtuosa, un espíritu puro. Esto es hablar de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. No es en un momento que se logra esto. No hay transformaciones inmediatas. Y si las hubiera, no serían buenas. Serían muy parciales. El hombre necesita de mucho tiempo para sentar las bases en sí mismo de los valores fundamentales de la vida, de las virtudes que adornan el Evangelio, que se toma como código de amor universal en nuestras vidas. Porque este es otro punto que nos gustaría destacar. Como ustedes saben, queridos hermanos, tenemos hoy acceso a muchos libros que llegan con noticias del mundo espiritual, recibidas a través de médiums serios, de médiums confiables, como nuestro Francisco Cándido Javier, etc. Y a través de estas informaciones sabemos
que este evangelio que nosotros tenemos aquí en la tierra es apenas una adaptación del código de amor universal que funciona en otros mundos cuyas humanidades son más adelantadas que la nuestra. Ejemplo, en el libro Renuncia, escrito por el Espíritu Emmanuel y recibido por Francisco Cándido Javier, vemos en el primer capítulo cómo Alcione se pone a conversar con el director espiritual de Sirio, un planeta que queda aproximadamente a 10 años luz de la Tierra y que está mucho más, que tiene una humanidad mucho más avanzada, mucho más ilustrada, mucho más espiritualizada que la nuestra. Bueno, pues allí ellos están hablando del Evangelio, pero del Evangelio, digamos, teniendo en cuenta lo que pudiéramos llamar como el nivel espiritual de esas personas que lo están comentando. Así que lo que nosotros tenemos aquí es una muestra ideal para este tipo de humanidad que nosotros tenemos. Más adelante recibiremos más refuerzos, pero lo fundamental ya está dicho. Amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas, luchar para devolver bien siempre, bien por bien o incluso bien por mal, perdonar, tener ese altruismo de ser desinteresado, de ser incondicional en el amor y en el perdón. Todas estas cosas y mucho más, las consigue uno, nos las enseña el Evangelio de Jesús. Y están ahí. Ahora, lamentablemente, pudiéramos agrupar en tres casos, tres secciones, pues, de lectores del Evangelio. Los que lo leen y no le prestan mucha atención, porque consideran que es un libro más, no le dan la importancia que tiene, no llegan al fondo de las ideas y de los sentimientos grandiosos que están allí, y no tiene de momento este libro una gran repercusión en la vida de estas personas. A la larga la tendrá, porque volverán a leer este libro más adelante y le encontrarán más sentido que la primera vez. También hay un grupo pequeño por allí de gente rebelde, de gente inconforme, a veces amargados, que no les gusta el Evangelio, lo rechazan bien abiertamente, y hay otros que también lo rechazan, pero no tienen el valor para rechazarlo abiertamente, pero entonces lo ignoran, ¿ves? Ignoran las enseñanzas de Jesús, ignoran el contenido del Evangelio según el Espiritismo, ignoran los postulados que hay allí, como por ejemplo el hombre de bien, etcétera, etcétera. Y entonces estas personas, pues, se encuentran en esa situación donde ellas mismas son sus propios enemigos, y más adelante, en el curso del tiempo, en el curso de los años, bien en esta existencia o en las próximas existencias, tendrán que enterarse mejor, tendrán que cambiar, recapacitar sobre este tema y reiniciar el estudio de esta obra que es fundamental. Y finalmente está la gran mayoría de personas que recibe el texto y lo analiza en profundidad, ¿verdad? Lo estudia, lo lee y se convierte en algo fundamental para su vida.
nosotros tenemos un caso, entre muchísimos, podríamos incluso escribir libros sobre este particular, pero no lo vamos a hacer, no se asusten. Fíjense, en Venezuela hay un lugar en el estado Aragua que se llama La Victoria. Y allí en La Victoria, en esta época a la que nos estábamos refiriendo, en el lado sur de la ciudad, había un rancherío, o sea, unas favelas, unas casuchas que se estaban desarrollando. Hoy ya son casas, ya han logrado hacerlas de cemento y ponerles pues los atributos y las cosas que lleva pues una vivienda. Incluso hay algunas que las han transformado en viviendas bastante modernas y bastante acogedoras. Pero en esa época, esa parte sur allí a la que me estoy refiriendo, en aquella colina, era un montón de ranchos, de casas de zinc y de casas de cartón. Y los hermanos llegaron allí con la idea de dejar en cada casa un ejemplar del Evangelio según el Espiritismo. Y así lo hicieron. Entregaron en cada casa un ejemplar de esa gran obra que es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Pasó el tiempo y alrededor de unos 3 años después se volvió a ese lugar. Y los hermanos ahora no solo llevaban el Evangelio, sino llevaban otros libros. Y subieron el cerro y llegaron a varias casas, siguieron entregando libros. Y todo el mundo recibía los libros del espiritismo cristiano. Y cuando llegan a la casa, a una determinada casa, ahí los estaba esperando una señora que se puso contentísima cuando vio llegar a los hermanos y que venían con nuevos libros, ¿no? Y los mandó a pasar y les brindó un cafecito y unas galletas. Y entonces los hermanos vieron sobre una mesita un tanto destartalada que había por allí, que encima de ella estaba un ejemplar del Evangelio según el Espiritismo, pero que por el uso excesivo ya estaba el libro bastante grueso y bastante ajado. Entonces los hermanos le preguntaron a esa gentil dama si el libro había sido leído. Y la señora respondió más o menos así, dice: ese libro yo lo he leído 19 veces. Caramba, señora, ¿por qué? ¿Por qué usted ha leído este libro 19 veces? Bueno, por 2 razones. La primera es que este es un libro extraordinario. Y entonces la señora comienza a hablar de la introducción, después del capítulo 1, del capítulo 2. La señora hizo una sinopsis de todo el libro hasta la colección de oraciones espíritas allá en el capítulo 28. Se sabía de memoria muchas de las cosas y las repetía. Y después, porque se puso a hablar y no podía parar y no era oportuno detenerla, dice: y yo no solo lo he leído yo, mi esposo lo ha leído también como 17 veces y muchos de nuestros hijos lo han leído más de 10 veces. Ese libro ha sido muy leído aquí, porque el libro es extraordinario. Y la señora seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando. Cuando ya llevaba más de media hora conversando sobre el particular, el hermano le pregunta, dice: bueno, y usted nos dijo la primera causa, ¿y cuál es la segunda causa de que este libro haya sido tan leído por todos ustedes, no? Ya usted habló de las bondades del libro, enumeró los consejos que tiene, las cosas que revela desde la introducción hasta el final. ¿Y cuál es la segunda causa, señora? Dice: bueno, la segunda causa es que este es el único libro que nosotros tenemos aquí en casa. Porque como usted puede ver, nosotros somos una familia pobre. Y lo poco que gana mi marido apenas da para el sostenimiento de nuestra familia. Tenemos también a un hijo enfermo y a una hija que tiene algunos problemas y hay que comprarles medicinas, hay que adquirir medicinas. Y sinceramente lo que nos entra casi no nos alcanza. Por eso no podemos disponer
de ningún recurso para estar comprando otros libros. Y este es el único libro que hay aquí en esta casa. Entonces, los hermanos viendo aquello, pues se emocionaron profundamente porque esta señora reflejaba la situación que todavía hoy se encuentra en países, en numerosos países que no vamos a mencionar, pero en casi todos los países de habla hispana tenemos este problema de pobreza tan fuerte. Y entonces el evangelio era allí, pues, un mundo. Ellos se reunían de noche y lo comentaban, hacían a su manera el evangelio en el hogar. Y esto les ayudó mucho porque el libro no solo no era una elocuente obra, sino algo que les servía para desarrollar y mantener su fe y para darles fuerzas para vencer las luchas de cada día. Nosotros consideramos que esta historia muestra las necesidades que está tratando de cubrir nuestra institución Mensaje Fraternal. Llevar la mayor cantidad de evangelios y de libros de los espíritus a los más pobres, entre los pobres. Llevar esos mensajes de amor de la divinidad que están dirigidos al corazón de los hombres, allí, a donde no hay posibilidades de adquirir los libros. Porque hemos visto ediciones muy buenas. No estamos criticando a nadie. Cada quien es responsable por lo que hace y por lo que deja de hacer. Pero hemos visto ediciones del Evangelio que se venden a más de $30. ¿Cómo una familia pobre va a tener condiciones para adquirir, pues, un libro en ese precio? Y otras ediciones más asequibles están en el orden de los $10, $12, a veces $15. No podemos olvidar, queridos hermanos, que de acuerdo con las cifras que se están manejando hoy día, más de 4.000 millones de personas viven con menos de $2 al día. Y de esos 4.000 millones, hay alrededor de unos 2.000 millones de personas que viven con menos de $1 al día. Y ese dólar, o esos $2, significan para ellos, en su moneda, lo que tienen para la supervivencia, para adquirir lo que les falta. Así que son personas que no pueden darse el lujo de estar adquiriendo un libro que pueda costarles $15, $10. Esto está fuera de contexto para ellos. Entonces ahí es que se está tratando de llevar toda esta información doctrinaria de un valor incalculable. Tenemos también casos, historias, que contaremos oportunamente a través de este mismo medio, si Dios nos lo permite, de vidas que ha salvado el Evangelio según el Espiritismo. Porque este libro tiene una fuerza, la gente desarrolla con él una fe, pero no una fe ciega, sino una fe racional, una fe natural. La persona que penetra, que disfruta, que lee, que alcanza el contenido del Evangelio según el Espiritismo, esta persona se siente confiada en que la paternidad divina no nos va a abandonar nunca y que a través de su providencia vamos a ir teniendo lo que necesitamos
para cumplir con la misión que nosotros tenemos en la vida. Los textos fundamentales que aparecen allí tienen vigencia para mucho tiempo. Yo diría que la gran mayoría son eternos. Por eso es que el mejor obsequio que nosotros le podemos dar a una persona o a una familia es regalarles un ejemplar del Evangelio según el Espiritismo, que en este mes de abril de 2014 está cumpliendo 150 años. No destacamos eso. Es importante que cumpla 150 años, como será importante también que cumpla 200, 300 y muchos más. Lo importante es la obra en sí, el contenido que tiene. Cómo el maestro Allan Kardec y los buenos espíritus, a través de comunicaciones de importantísimo valor doctrinario, se entrelazan para ofrecernos un contenido esplendoroso, magnífico. Por eso, hoy aquí hemos querido ofrecer estos comentarios modestos como un pequeño homenaje a esa gran obra, porque me ha hecho mucho bien. El Evangelio es una obra amiga. El Evangelio según el Espiritismo es un amigo seguro, un amigo que siempre te hace bien, un amigo que siempre te aconseja bien. Y uno, si lo escucha, si le presta atención, va a recibir de esta gran obra indudables beneficios. Por supuesto que todas las obras de la literatura espírita son muy importantes. Y no queremos hacer comparaciones, porque es el caso de que ¿qué es más importante, la mano o el ojo, el pie, que la garganta? Todo es importante en el cuerpo doctrinario. Todo es muy importante. Pero el Evangelio, según el Espiritismo, se destaca por traernos una visión de la moral de Jesús, que es la moral del Espiritismo. Y ello es así, porque esta moral es la mejor que existe en el mundo, y no solo en este planeta, sino en otros muchos más adelantados que él. Es por eso que nosotros recomendamos la lectura y la práctica de las enseñanzas, porque la doctrina espírita tiene una dimensión como doctrina, una dimensión muy grande, pero la verdadera dimensión, la dimensión real de la doctrina es cuando usted, aparte de conocerla, comienza a vivirla. Y esto requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, pero los resultados son maravillosos. Yo deseo de corazón que usted, querida hermana, que usted, querido hermano, sean siempre personas muy felices. Y les recomiendo que lean y relean el Evangelio según el Espiritismo, que se dejen guiar por esa obra fundamental, en la seguridad de que solo traerá bien a su familia. Y más allá de esto, que hagan el Evangelio en el hogar, que es una cultura, una costumbre maravillosa, donde la familia se sienta junto a una mesa, abre una página, la comenta, hace una oración, se toman un poquito de agua que ha sido fluidificada por los espíritus
y esto traerá mucha paz a su corazón, mucha alegría a su vida y mucha salud material y espiritual. Esperamos que así sea siempre. Gracias.